ya 23 años. Y cada vez que yo escuchaba Espíritu Santo, era el mayor anhelo. Yo decía, ¿qué es Él? Para ese tiempo, yo recién convertido, es un viento, ¿qué es? O sea, porque mucha gente hablaba de una manera diferente, pero cuando yo lo aprendí a conocer de una manera como persona real en la vida de uno, ahí eso me abrió todo el entendimiento, me llevó a buscar esa presencia del Espíritu Santo a través de las mismas escrituras, a través de la misma oración, a través de cada proceso que Él hacía con sus profetas, con los patriarcas, con los apóstoles, con los discípulos. Y podía yo entender que el Padre no tiene preferencia, sino simplemente es el que hace la preferencia y el que hace la sección es el mismo ser humano. Y lo enseñamos esta mañana, cada uno conforme a la medida si lo recibe. Y démonos cuenta que si usted lo da todo por el todo, lo va a recibir en el máximo esplendor de la gloria del Padre. Y vamos a seguir con nuestro estudio de el Espíritu Santo. Dice en Mateo 3, 16, 17, que después de ser bautizado Yeshua, salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Yahweh que descendía como en figura, no en forma, como una figura de paloma, y venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces le hago una pregunta, ¿esa palabra iba solo para el maestro, para el Hijo, o para el tiempo a futuro vendría también para su pueblo Israel? Para su pueblo Israel. Entonces, como el Espíritu Santo ungió al Mashiach, así también ungió al pueblo de Israel, a la casa de Israel, a todas las tribus. Y así como ungió, vamos a ver en Juan 3:34, porque aquel a quien Yahweh ha enviado habla las palabras de Yahweh, Juan 3:34. Pues Él da el Espíritu sin medida. Dese cuenta que Él da la gloria completa. O sea, Él no va a dar su persona a medidas. Él va a entregar su Espíritu Santo completamente como la persona. No como se hablaba en las religiones que por medida o por niveles o por cantidades. No, es por su persona. Y ya sabemos que el Espíritu Santo cuando llenó al Mashiach de su presencia y cuando nos llena de su presencia, nos faculta para el servicio. Lucas 4:14, Yeshua regresó a la Galilea en el poder del Rúa, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. En Juan 4:14, y vosotros, o nosotros hemos visto, y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo, o sea, para ser la pesa. En 1 Corintios 15:3, dice, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que el Mesías, el Yeshua, el encabezado aquí es el Bereshit, el Mesías, el Aleph y el Ta, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces miramos y veníamos estudiando el Espíritu y la palabra. Fue lo primero que nosotros empezamos a hacer en estudio hace como 21 días. El Espíritu y la palabra. Dice que después de Pesa viene ¿qué? La libertad. Y este es un punto que le estamos dando duro a esto. ¿Por qué? Porque si usted no logra entender esto, y yo oigo una advertencia de parte del Padre. Si usted no entiende esto, vea, no espere más. Vea, eso sí se lo digo hoy, no espere más. Lo que usted no haga ahora y lo que usted no entienda ahora, hermano, lo lamento. Dice que después de Pesa, libertad, viene la revelación y la inspiración. Entonces ya vamos a mirar cómo opera, dése cuenta el apóstol Pablo, cómo operaba el poder del Espíritu Santo en este varón. O sea, era un varón facultado en toda la dimensión espiritual y en todos los dones, porque de los pocos hombres que tenían los dones, el apóstol Pablo tenía casi todos los dones. Más que Pedro y más que los otros discípulos, Juan fue el siervo más capacitado en todos los dones espirituales. Es más, si hacemos una comparación a los del Antiguo Testamento, Pablo estaba un poco más capacitado en cuanto al poder de la revelación de la palabra, el apóstol Pablo. También hablamos de inspiración, cómo opera el Ruach en nuestra vida para comprender todo su mensaje. Y analicemos cómo se somete todo nuestro ser a la interpretación del Ruach HaKodesh para poderlo comprender. Todo el alma humana, la más compleja y la más elevada. ¿Se acuerdan que yo hace 21 días
Les decía que cuando viene el Espíritu Santo, toma todos nuestros sentidos, toma todo. ¿Quién me los puede recordar? ¿Qué es lo que toma él cuando entra a la vida de uno? ¿Quién tiene memoria? Porque se supone que usted anhela el Ruach HaKodesh. Entonces, como usted lo anhela, deme un mapa espiritual en su vida, cómo opera. Y yo les ponía un ejemplo. Cuando uno le instala unos programas al computador, el computador se encarga de tomar todo el sistema. Todo lo que se programe o los software que uno le aplique, dice que él lo toma todo. ¿Qué creen ustedes que cuando viene el Ruach HaKodesh a nuestra vida, qué hace? ¿Qué es lo primero que toma? La mente. Después, ¿qué es lo que toma? Alma. Después del alma, ¿qué toma? Pensamientos. Después de los pensamientos, ¿qué toma? Y de ahí para adelante capacita todo mi ser. Todo se capacita. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, usted no puede decir que usted fue lleno a medias. Eso es una mentira. Eso es como cuando usted lleva el computador y le dice, necesito que me le instalen todos los programas, no me deje ni uno. Le instalan todo y dicen, le quedó ese equipo para que haga maravillas. Pues les digo una cosa, cuando viene el Ruach HaKodesh, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, él lo capacita a uno de tal manera, y yo siempre lo he dicho, cuando él lo capacita con el poder del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo usted no puede ser lento. Porque es que hay gente que dice tener el Espíritu Santo, pero son lentos en sus acciones. Y el Espíritu Santo algo que nos enseña es, a través de su revelación y su inspiración, nos ayuda a ¿qué? A entender todo de una manera muy rápida. Porque hay gente que desafortunadamente dice, es que yo todavía no entiendo nada. Venga, ¿usted tiene el Ruach o no lo tiene? No, sí lo tengo. Entonces, ¿cómo así que si usted tiene el Ruach no, tiene que ser muy coherente. Si recibimos el Ruach nos va a dar que la interpretación, la revelación y la inspiración. ¿De qué manera asegura Yahweh que su voluntad sea transmitida fielmente a los seres humanos caídos? Lo hace por medio de dos actividades importantes del Espíritu Santo relacionadas entre sí. Revelación, acción y efecto de revelar. Revelación y acción y efecto de revelar. ¿Y qué significa eso? La manifestación de una verdad secreta o oculta. Y la inspiración e ilustración de movimientos sobrenaturales que Yahweh comunica a la humanidad escogida en él. ¿En qué sentido? En el proceso de revelación, los seres humanos dependemos de la ayuda de alguien fuera de nosotros mismos para que comprendamos cosas que como seres creados no podemos conocer por cuenta propia. Es decir, el Espíritu Santo nos enseña verdades que debemos escuchar de él. ¿Dónde está eso? Daniel 2, 19, 23, lo leí hace 8 días. De cómo Daniel fue inspirado para aquella revelación que le tenía que dar al rey Nabucodonosor. Entonces miramos que también junto con su presencia divina, la voluntad, nos quita algo que se llama desvelar. Porque antes de tener nosotros a Yeshua y al Ruach HaKodesh, hay un proceso que se llama desvelar. Quitar el velo de mis ojos. Quitar el velo de mis ojos o descubrir un desvelamiento de algo que de otro modo permanecía oculto. Si necesitamos una revelación como esa, porque como seres humanos caídos finitos, separados de Yahweh por causa del pecado, estamos grandemente limitados en lo que podemos aprender por nuestra propia cuenta. Por nuestra propia cuenta nosotros no entenderíamos los asuntos espirituales que se mueven en las esferas del segundo y del tercer cielo y de este primer cielo. Por lo tanto, dependemos de la revelación de Yahweh, pues no somos Dios. Y tenemos solo un conocimiento natural muy limitado de Él. Y ahí miramos el Espíritu Santo y la inspiración. La inspiración es el término utilizado para describir la influencia de Yahweh por medio de la obra del Espíritu Santo. Al transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos, la obra del Espíritu Santo en el proceso de inspiración es la razón por la que encontramos una unidad fundamental en toda la Escritura, en relación con la verdad, como el Espíritu de verdad. Por eso en Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Démonos cuenta, el Padre es tan hermoso, hermano, que de un principio, miren lo que Él quiso hacer con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Él les quiso dar revelación y les quiso dar inspiración. No lo pudieron comprender. ¿Por qué no lo pudieron comprender? Porque hay un texto número 11:29 donde Moisés de una manera o de otra está quejando y dice, ojalá todo el pueblo profetizara.
Y dése cuenta que hubo un momento que él oró, pero el Espíritu Santo vino por 70 personas, pero eso duró corto tiempo, porque el pueblo no lo pudo entender. Y démonos cuenta que fue tanta la misericordia del Padre que a futuro volvió a pensar en nosotros, volvió a pensar en su pueblo, porque la tarea de él era completar lo que había hablado desde un principio en Génesis capítulo 1, del 1 hasta el 27. Había dado unas promesas de lo que él anhelaba hacer con el ser humano. Después vemos que viene el Ruach HaKodesh, capacita nuevamente a su pueblo, le da la inspiración, los dota de poder. Nos damos cuenta en el libro de Hechos, cómo cada siervo de Dios, Bernabé, Esteban, Pablo, cada uno, Lucas, cada uno fluía en el poder del Espíritu Santo. Y vemos lo más tremendo es cómo Pablo, en el campo espiritual, cómo él era diestro en el campo espiritual. Hablemoslo, diestro en el campo espiritual, que él sabía lo que ocurría en el segundo y en el tercer cielo. Y lo vivía comunicando y transmitiendo a sus discípulos, a los que andaban con él. ¿Por qué? Porque los que andaban con él, a pesar de que tenían el Espíritu Santo, no tenían el carácter y la madurez de tener la revelación que tenía el apóstol Pablo. Y no quiere decir que el Padre tenga sección de personas, vuelvo y lo digo, lo que pasa es que uno mismo hace la excepción. Y lo hablaba la pastora esta mañana, la excepción viene cuando usted se limita a otras cosas y no busca lo más importante, que es la presencia del Espíritu Santo. Pero el trabajo clave que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes en Yeshua, vueltos a nacer, es aplicar todo el trabajo de salvación que Yahweh ha realizado desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, para que sea recibido personalmente por un creyente. El creyente necesita pedirle a Yeshua que lo salve y arrepentirse de sus pecados, y Yeshua manda al Espíritu Santo para que habite en el creyente, lo regenere. Regenere es regenerar el alma, lo santifica, le aparta el alma, no aparta el cuerpo, primero se aparta es el alma. Ojo con este punto. El Padre lo primero que trabaja es en el alma. Este computador no sirve de nada si no tiene su disco. No podemos hacer nada con él, queda muerto. El alma, nosotros sin el poder del Espíritu Santo seríamos un bulto de carne y cerebro. No tendríamos nada más. Entonces démonos cuenta lo importante que es el Padre, nos regenere, nos santifique y nos dé vida eterna. Así que Yahweh empieza a trabajar desde antes para guiar a las personas a Yeshua, para poderlas sacar de la muerte espiritual que heredaron desde Adán a nacer en la carne. Es cuando el Espíritu Santo muestra a las personas la gravedad de su pecado. Juan 16, 7, 11. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy se lo enviaré. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen. Dese cuenta que para ese tiempo, muchos, a pesar de que vieron las maravillas del Maestro, muchos no creyeron. Y luego le revela a Yeshua como la respuesta para su salvación. Y cuando aceptan a Yeshua como su Salvador, el Espíritu Santo habita en el corazón de la persona, 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces nos damos cuenta que cuando nos unimos a Él, lo que le permite volver a nacer en el Espíritu. Juan 3:3. Y eso, ¿se acuerdan Nicodemo, un intérprete de la Torá? Y tú que eres maestro de Torá, ¿no entiendes lo que yo te digo? Le dijo a Yeshua. Yeshua le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Y eso nos pasó a todos para poderlo conocer a Él, no importando la edad que tenga. Y dése cuenta que el nacimiento no es en la carne, el nacimiento es en el alma. Yo les voy a hacer una pregunta y yo quiero que alguno me la conteste ahorita. ¿Cómo es el proceso del alma de un niño para...? Es tremendo. Usted ve el niño tiene la misma alma. Usted ve el adolescente tiene la misma alma. Usted ve el adulto tiene la misma alma que con la que venía de niño. Y usted ve el anciano tiene la misma alma con la que Dios le dio de niño. ¿Quién me puede decir cómo es ese proceso de madurez del alma? Porque debemos de madurar la carne, pero hábleme del alma. ¿Quién me lo puede decir? Yo creo que de acuerdo a las enseñanzas que cada padre le va dando al hijo. No. Tampoco. El entendimiento que van teniendo. El entendimiento que van teniendo a medida que sus ojos van viendo todo alrededor.
Porque la persona se va desarrollando conforme a lo que va mirando en su hábitat. En su hábitat. ¿Sí? Por eso es que hay gente que desafortunadamente le dicen, oiga, usted tan viejo y se quedó niño. Porque su alma no vivió el proceso de madurez. ¿Sí? Porque alguna vez alguien me preguntó, pastor, venga, ¿la misma alma del niño es la misma alma del viejo? Y le dije, pues claro que sí. Y me dijo, ¿cómo crece eso? Yo le dije, a medida que va creciendo y va viendo todo en su exterior, así mismo el alma se va ¿qué? Desarrollando. Eso es una facultad del Espíritu Santo. Eso es la palabra espíritu de vida, no Espíritu Santo. Espíritu de vida. Y el espíritu de vida es el que hace que el alma esté viva y consciente. Pero en ese momento todavía no ha sido llena del Espíritu Santo. Y es necesario que venga otro espíritu, el Consolador, para que tome el control de nosotros. Ahora sí vamos a entender lo que sucede aquí. Yeshua le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Yeshua le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Rúa no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de lo que te he dicho. Tienes que nacer de nuevo. ¿Sí ves lo que le dice? Tienes que nacer de nuevo. ¿A quién le dijo? A un intérprete que conocía Torah, porque desde muy niño su alma había sido formada solo en escritos, pero no en revelación e inspiración. Entonces vamos a ver mucha gente que viene adoctrinada solo en Torah y letra muerta, pero no tienen nada más. Y aquí lo que Yeshua le está diciendo a él, ven. Imagínense que él por un momento le dijo, bueno, él lo vio tan físico y tan literal y tan exterior que le dijo, venga, ¿cómo yo a mi edad puedo volver a entrar al vientre de mi madre cuando él no entendió que era la regeneración del alma? ¿El alma se puede regenerar? Claro que el alma se puede regenerar. Obvio que sí, porque el alma como es espiritual, el Padre tiene el poder para regenerarla. El Padre tiene el poder para traer sanidad. Claro, el Padre tiene poder para traer una sanidad en el cuerpo. Pero la preocupación más importante del Eterno es el alma. Porque si el alma está conectada a toda la presencia y la gloria de Dios, un alma sana es un cuerpo sano. Eso sí. Una pregunta ahí, con respecto al alma, regenerar el alma ya cuando uno está adulto, es volverla a tener como cuando se era niño. Cuando una persona es regenerada en el alma, ¿qué hace? Es como cuando se le mete un antivirus a este computador. Lo resetea todo. Entonces, ¿qué hace? Por fe, porque esto es una fe, por fe la persona dice, ya Yahweh me perdonó, y por fe Yeshua borra todos mis pecados, y yo por fe no vuelvo a mirar atrás. Entonces, dése cuenta que uno tiene también la facultad como alma de tener el control para yo poder olvidar las cosas pasadas. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Yeshua, nueva criatura. Venga, hagamos un momento aquí. Cuando me dice nueva creación me está hablando de un proceso del alma, porque el cuerpo nunca va a cambiar, es el mismo. Todo el proceso donde sucede, allá adentro, donde nadie lo puede ver. Entonces, en el momento que entra el Mashiach a traernos salvación, en ese momento él empieza a hacer el proceso de regeneración. Luego que me hace el proceso de regeneración del alma, viene la Tevilá. En el momento que viene la Tevilá, viene el poder del Espíritu Santo para empezar a hacer las obras en las cuales el Padre me escogió y me salvó. Todo es un proceso progresivo. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu de Yahweh, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Dese cuenta que el Espíritu Santo es el sello para el día de la redención. ¿Cómo así? Todos vamos a morir, ¿cierto? Cuando venga Yeshua por segunda vez, dice que los que estén levantados vivos en ese momento serán levantados, y los sepulcros abrirán sus sepulcros y serán levantados juntamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo Yeshua va a saber que todos son? Porque en ese momento el Rúa viene sobre ellos, viene el sello del Espíritu Santo. La buena obra que él comenzó la va a perfeccionar en la resurrección de los muertos. Porque entonces, ¿cómo va a saber el Rúa quién es salvo y quién no? Con el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre y el Hijo envían al Rúa, al Espíritu Santo al mundo, para que podamos recibir la salvación que está disponible para todos los seres humanos. Por eso Juan 15:26 dice que cuando venga el Consolador,
a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él les dará testimonio de mí. Entonces, todo lo que uno aplica por fe, ojo con este punto. Los cristianos tienen a Yeshua, pero no tienen la Torá. Los judíos tienen la Torá, pero no tienen a Yeshua. Y en las raíces hebreas no tienen al Rúa. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que se dedicó a las raíces hebreas, que no son raíces hebreas, sino son sendas antiguas, ellos se preocuparon más por punto a punto, pero usted no va a ver el mover del Espíritu Santo, ni va a ver campañas de sanidad y milagros. Usted no las va a ver, hermano. Porque según ellos dicen que todo se puede auto. Les hago una pregunta. Uno puede hacer auto muchas cosas cuando el Padre levantó hombres de Dios para que sustenten, para que soporten, para que ayuden, para que consuelen. Hombre, entonces nadie puede caminar por sí mismo. Y el Padre de un principio lo enseñó. Nadie puede caminar por sí mismo. Todos necesitamos caminar en Eja, para que los que son más fuertes alienten a los que son más débiles. Entonces, eso es así. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo, la tarea del en medio de la congregación es sostenernos, fortalecernos, consolarnos y darnos testimonio de lo que está pasando arriba en el cielo. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos de Yahweh, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Ojo con este punto. Tenemos el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Pero aquí nos está dando otra palabra. Y porque ustedes son hijos de Yahweh, ha enviado el Espíritu también de su Hijo a nuestros corazones. Entonces, ¿qué habita dentro de esta alma? El Padre y Yeshua. Y Yeshua dice en un texto en la carta a Juan, mi Padre y yo somos uno solo. Y queremos hacer morada en ustedes para que ustedes sean uno con nosotros. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué tan capacitados estamos espiritualmente? O sea, ya lo tenemos todo. La pregunta es hasta dónde usted lo llega a entender o hasta dónde usted ha llegado a comprender lo que habita dentro de su ser. Usted, y esto siempre lo he repetido, ¿usted sí entiende la magnitud de la presencia de Dios que habita dentro de su cuerpo? Un cuerpo tan pequeño, un cerebro tan pequeño, huesos, tripas, arterias, riñón, hígado, vesícula, páncreas, colon. Y ahí está Él haciendo una obra dentro de nosotros para que nosotros seamos un equipo perfecto en las manos de Él. Pero a veces somos tan carnales y tan naturales que se nos olvida lo que somos en la mano del Creador. Dice que el papel del Espíritu Santo en la redención es aplicar la obra de salvación de Yeshua en el madero a los creyentes mediante el milagro de la Tevilá. Y el Espíritu Santo, que es diferente al bautismo con agua, que nos permite volver a nacer espiritualmente de forma instantánea, cuando el Espíritu Santo se mueve dentro de los corazones del alma y las conciencias de las personas después del nacimiento espiritual del creyente, el Espíritu Santo empieza a trabajar desde el interior, conformando el alma, mis sentimientos, mis emociones, a la imagen de Yeshua, para que viva una vida apartada a través del proceso de la santificación. Por eso en Gálatas 5:16 digo, pues, anden por el Rúa y no cumplan los deseos de la carne. Y 1 Corintios 6:11 dice, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Mashiach y en el Espíritu de nuestro Yahweh. Entonces el Espíritu Santo además llama a los creyentes a diferentes ministerios y posiciones dentro del cuerpo del Mashiach y les da lo que necesitan para realizar su trabajo. Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ellos pues, enviados por el Ruach HaKodesh, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Cipre. Entonces démonos cuenta que la tarea de este tiempo, y la pastora lo decía esta mañana con los dones, que quedó en el don de profecía, de profeta. Entonces démonos cuenta que para Dios capacitar
hombre, dentro de una comunidad, según el llamado, tiene que haber una cabeza muy madura para entender si eso viene de Dios o no viene de Dios. Porque, no, o sea, sería una locura que sucedieran muchas cosas si no hay una cabeza que maneje el orden de lo que está pasando. Porque sería loco, se imagina si no hubiera una cabeza que diga, esto es del Rúa, esto es del Rúa, esto es un don, esto es del Rúa, esto es un don, y no resulte Satanás metiéndose a la comunidad y nos haga un gol. Tiene que haber una cabeza madura en un lugar. Por eso en esas iglesias donde no hay cabezas de autoridad espirituales vemos esas locuras pentecostales. No hay madurez, todos son locos. Ahora bien, 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Rúa es el mismo. Miren esto tan tremendo. El Espíritu Santo es todos, ¿sí? Está capacitado con todos, ¿sí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace? Él llega a la vida de cada uno de nosotros aquí, si es que lo hemos recibido, ¿no? Entonces entró a la vida de Pepe, de Pedro, etc. Entonces entró. Entonces el Espíritu Santo sabe la capacidad y la facultad hasta dónde no puede llegar y hasta dónde no puede soportar. Como Él conoce las intenciones de mi alma, o sea, algo que no puede manipular el Espíritu Santo y lo respeta es el libre albedrío de mi alma. Por eso mi alma no puede ser manipulada ni aún por el Espíritu Santo. En eso el Padre respeta. Entonces mi alma en ese momento depende de si yo lo acepto y si yo permito, el Rúa empieza a operar en mí, me empieza a guiar y me empieza a mover. Entonces Él ve el carácter, la madurez y me faculta para yo empezar a ejercer el don conforme a la madurez y a la medida de fe que yo tengo. Por eso usted va a ver gente que tiene el carácter en la profecía. ¿Sí? Porque es que la profecía es uno de los dones más tremendos, porque eso usted ve de aquí a 10, 20. O sea, empieza usted a hablarle cosas a la gente que la gente lo mira o no. ¿Cómo usted me va a venir a hablar algo de aquí a 15 años y no ha pasado? ¿Por qué me habla eso? Si todavía no ha pasado. ¿Y ojos que no ven? Ese es el don más duro, si quieren saberlo. Porque es el Padre darle a usted una palabra segura, decirla, dígala, crean o no crean. Entonces usted la da, se pasó un año, se pasó 2 años, 3 años, y la gente sí ve tan charlatanes. Y al 4.º año, ¡pum!, se vino la profecía. Porque como somos un pueblo que no entendemos el mover del Espíritu Santo, por eso todavía somos muy inmaduros en muchos asuntos espirituales. Por eso el Padre faculta conforme a mi carácter, conforme a mi madurez del alma y conforme a mi intención. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo, Yahweh. El que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe. Imagínate que el Espíritu Santo aún inyecta fe al pueblo. Él inyecta la fe, porque es que la fe no viene por sí mismo. La fe del Espíritu es conforme a lo que yo creo. Conexión del Rúa con el Hijo en mi alma. Y dése cuenta que Él respeta mi alma y Él no la manipula. Él espera todo lo que salga de mí. O sea, las intenciones. Porque qué rico fuera, ¿cierto? Que qué rico fuera que Él tomara todo el control de uno y ya, y deja a uno de sufrir. No, pues Él no opera así. No. Él nos dio un libre albedrío en el alma para uno poder tomar las decisiones, porque si no quedaríamos siendo robots. Sí. Y listo. Entonces, algo que el Padre respeta es el alma. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Rúa, a otros palabra de conocimiento según el Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de Espíritu. Eso es muy importante en una comunidad también, hermano. Eso tenemos que pedirlo, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos, si usted se da cuenta, van a haber muchos demonios buscando las comunidades. Acuérdense el libro de Judas, todo lo que dice, que muchos decía Judas, tengan mucho cuidado, porque se van a infiltrar lobos, se van a infiltrar gente con el espíritu de Balaam, con el espíritu de Coré, con el espíritu de Nabat Abiú. Se van a infiltrar muchos de esos a tratar de dañar la grey. Entonces, cuando hay Ruach HaKodesh, inmediatamente, ¿qué hacen las cabezas o el pueblo? Lo disciernen, lo cogen y le dicen, usted viene a hacer daño, para afuera.
o lo liberan, una de las dos. Sí, o una de las dos. Y se convierte. O se convierte o... Exacto. Y otros de interpretación de lenguas. Pero todas estas hacen el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. No vayamos a caer en el error que uno escuchaba en el cristianismo, que pida lo que usted quiera, pero un momento. En el cristianismo cogían y cuando hacían esos moveres del Espíritu Santo, los falsos moveres del Espíritu Santo, que lo primero que hacían al pueblo era manipularlo, que si no hablaban lenguas era porque no tenían el Espíritu Santo. Segundo, que si no se botaba el Espíritu Santo al piso, era porque el Espíritu Santo no lo había tocado. Eso es un dogma de las religiones. ¿Aquí cómo es? Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, al quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. ¿Qué le sucede a una persona cuando es llena del Espíritu Santo? Inmediatamente cae postrada al piso. Cayó postrada y ahí quedó. Y listo, quedó ahí y no se levantó siendo el mismo. Porque es que hay gente que cae y se levanta peor. No, la idea es, si usted se cae arrodillado, es porque usted sabe para qué se va a levantar. O si no, ni se bote al piso, no haga el show. Sí, si va para el piso es porque va a cambiar, o si no, quédese ahí. Primera Tesalonicenses 4:3-4. Porque esta es la voluntad de Yahweh, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Démonos cuenta que cuando viene el Espíritu Santo, nos está advirtiendo algo, que ustedes sepan, mire lo que el Espíritu Santo le está diciendo a su alma, que usted sepa controlar su alma de los apetitos sexuales. Y uno dice, venga, ¿y por qué el Espíritu no los controla en vez de yo controlarlos? Porque eso es un libre albedrío de parte de Él. Uno decide a quién le quiere servir. Porque es que hay gente que ora y le dice así, Padre, toma mi alma para que yo no vuelva a pecar más. No, así no es. El Espíritu Santo lo que va a hacer es decirle, Cristian, no peques más. Así siempre, mire, las palabras siempre vienen, Cristian, no peques. Cristian, no vayas a hacer lo que vas a hacer, no lo hagas. Entonces por allá Cristian siente la palabrita, no lo haga, pero ¿qué hizo? Lo ignoró. Entonces dése cuenta que es una palabra que el Padre pone para que usted no lo haga. Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos de Yahweh, ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Yahweh, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Entonces démonos cuenta que ya no estamos solos, hermano. O sea, estamos equipados con todo. Ya no podemos pedir nada más. ¿O qué más quiere pedirle usted? Ya está la presencia del Padre, está la presencia de Yeshua. Su alma está llena, su cuerpo está lleno, etc. Entonces, analícelo. Hace un tiempo yo escuchaba unos estudios que hicieron de tomografía. Le hicieron unas tomografías a una persona. Le hicieron unas tomografías donde esta parte del cuerpo, esta parte de este ser, se veía que irradiaba mucha energía. Irradiaba mucha energía y la irradiaba. Y los que le estaban haciendo eso, ellos quedaron como sorprendidos porque esta zona de aquí, esta zona donde va el cerebro y la cabeza, era la zona más afectada en cuestión de energía. Decían que ahí había una capa de energía muy fuerte. ¿Qué creen ustedes que era? Exacto. Porque Él es energía, Él es poder. Dice que después de la sesión de Yeshua, el adventimiento del Ruach HaKodesh fue simplemente una continuación del ministerio de Yeshua aquí en la tierra. El Espíritu Santo permanecerá en la tierra morando en los creyentes y guiándolos hasta que Yeshua regrese. Por eso en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces nuestro deber es hacer lo que hizo Yeshua, estar llenos y guiados del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Ruach HaKodesh, manteniéndonos victoriosos hasta el final. Apocalipsis 21:7. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. ¿Dónde? En la nueva Jerusalén.
Por eso cuando pecamos afligimos al Ruach HaKodesh. Efesios 4, 29, 31. No salga de la boca de usted ninguna palabra mala, sino solo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no contristen al Espíritu de Yahweh, por el cual fueron sellados para la redención. Aquí contristar no es sacar ni quitar. Aquí la palabra contristar es las palabras. ¿Sí ven? Ninguna palabra, porque una cosa es cuando yo peco en la carne, el Ruach se va. A otra cosa es que sus palabras sean conforme al Espíritu, porque de una boca no pueden salir dos fuentes. Entonces, cuando usted dice malas palabras, ¿qué le dice el Espíritu Santo a usted? Lo redarguye. ¿Y cómo lo redarguye? Lo que dijiste está mal. O como cuando uno maltrata a la esposa, o cuando uno maltrata a los hijos, etcétera, 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 etcétera. Sencillo. Sí. En todo tiempo Él está ahí, no diga esto, corrija su vocabulario. Todo, o sea. Cuando caminamos significa como Enoc, como Noé. No solo yendo al Shabbat, sino todos los días, ejerciendo el llamado en el Espíritu. Es decir, cuando vivimos bajo el control del Ruach, nos comportamos como Jesús actuaría dando muestra de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, docilidad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces démonos cuenta que a medida que vamos estudiando, démonos cuenta que como el Padre, como cuando le metemos hartos programas a nuestro computador, así el Espíritu Santo está, les estoy dando amor, les estoy dando gozo, les estoy dando alegría, benignidad. Entonces, una persona que llena todos estos requisitos, porque si miramos, la mayoría de estos escritos fueron del apóstol Pablo. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo fue un hombre dotado y lleno en todo. Exacto. Después de Yeshua, el apóstol Pablo. Entonces, una de las cualidades del creyente, cuando viene la gloria y la presencia de Dios, es que su comportamiento, ¿cómo tiene que ser? Con los frutos. ¿Cuántos tienen amor? Paciencia, amabilidad, bondad, fe, dominio. Claro, aquí todos lo tienen, ¿cierto? Entonces, el entendimiento de la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas es vital para nuestro crecimiento como creyentes. Y es a través del Ruach que Yahweh se hace personal y que Él se hace manifiesto a nuestras vidas. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces démonos cuenta que el que guarda todo lo que el Padre le está hablando, el Padre prometió que lo guardaría a Él. Vamos a hablar de los 7 espíritus. Recordemos que las escrituras se puede referir a una misma persona con diferentes nombres o bien con diferentes títulos. Por ejemplo, el Cordero de Dios es otra forma con la que las escrituras se refiere a Yeshua. Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Yeshua que venía hacia él y le dijo, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En el contexto hebreo es, ahí está la pesa, el encabezado, el reshi, el que le quitará el pecado al mundo original. El texto es así. El que quitará el pecado al mundo original. ¿Cómo así que al mundo original? Desde Adán. Entonces dice que el caso del Espíritu Santo, la primera referencia en la Biblia donde se menciona bajo el nombre de los 7 espíritus de Yahweh, que están ubicados delante del trono de Yahweh, se encuentran en Apocalipsis 1:4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, provincia, Roma, menor, gracia, y pasa a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, Yahweh el Padre, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿Y quiénes son los 7 espíritus que están delante del trono en este capítulo? Los 7 ángeles. ¿Y saben quiénes son, no? El número 7 en la Biblia se refiere a algo que está completo, que es perfecto y también simboliza abundancia y descanso. Entonces los 7 espíritus hablarían de la plenitud perfecta del poder que tiene el Espíritu Santo. Nos muestra cómo es que el Espíritu Santo administra los planes, propósitos y programas de Yahweh en la tierra a través de
7 diferentes ministerios, los cuales son descritos por el profeta Isaías reposando sobre Yeshua durante su reinado en la tierra. Isaías 11:2. Y el Espíritu del Señor, ¿ustedes se acuerdan lo que yo les dije hace 8 días? Acerca de los 7 espíritus que no son... Exacto. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y poder, y el espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Son 3, o sea, cada uno viene 2, pero son 3. Isaías 11:2. El apóstol Juan nos confirma que Yeshua tiene los 7 ruas. Juan 3:34. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Yahweh. Porque aquel, Apocalipsis 3:1. Y Juan 3:34 dice, porque aquel a quien Yahweh ha enviado habla las palabras de Yahweh, pues él da a Yeshua el espíritu sin medida. Sabemos que en el lugar santo había una lámpara que le llamaban la menorá, que eso lo hacían con el propósito no solamente por 7 brazos, sino dándole encabezado de la presencia y la gloria de Dios en una manera simbólica. Ya nosotros no nos basamos a la menorá, ya nosotros espiritualmente sabemos lo que sucedió. Pero en ese tiempo, como no había los textos completos para el Antiguo Testamento, ellos se basaban mucho ellos encendían la lámpara y en simbología espiritual, ellos veían a Dios de una manera muy personal a través de la menorá y a través de cada accesorio que había en el santuario. Pero como nosotros ya fuimos revestidos de todo lo anterior, porque nosotros ya no habitamos en un templo hecho por manos de hombre, ni tenemos que ir a hacer sacrificios a Israel ni a Jerusalén, sino ahora al Padre se le plació, según 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces ya todo está capacitado y puesto dentro de nosotros. Por eso los 7 espíritus de Yahweh son descritos también como las 7 lámparas en una menorá con un fuego ardiente. Fuego generalmente representa juicio, por lo que las 7 lámparas con fuego simbolizan que Yahweh supervisa y juzga su creación de forma perfecta al enviar al Espíritu Santo sobre toda la tierra para confrontar a las personas que no estén cumpliendo con los requerimientos del Señor. Apocalipsis 4:5, conciso B. Delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 ángeles que ministran la tierra. ¿Sí ve? Habla de 7 ángeles que se mueven en la tierra, pero yo quiero enseñarle esto. Estos ángeles que se mencionan en el libro de Enoc y estos ángeles que habla Juan, ellos están muy conectados porque Juan sabía quiénes eran. Y sabemos que cada uno de esos ángeles es un espíritu ministrador que se mueve por el poder del Espíritu Santo. Ellos por sí mismos no operan. Ojo, los ángeles de Yahweh, así sea el mismo Miguel, Gabriel, Sariel, Uriel, ninguno de ellos puede operar por voluntad propia. Ellos operan bajo el poder del Espíritu Santo. ¿En qué sentidos? Sin el poder de la gloria de Yahweh, ellos no pueden operar en las regiones, en las esferas espirituales y en las esferas cósmicas y todas las dimensiones. Nosotros sin el Espíritu Santo tampoco podemos operar. Estamos en la misma condición de ellos. Nosotros también dependemos de la gloria del Padre, porque a través de la gloria del Padre nos faculta para nosotros poder cumplir y hacer su ministerio. Entonces, como juntamente nosotros trabajamos con los ángeles, porque ellos son consiervos de nosotros, la tarea de nosotros es traer libertad y evangelismo a la tierra, y a la vez pelear contra la esfera espiritual de la potestad del aire, pero a la misma vez esos espíritus ministradores que trabajan a favor de nosotros, trabajamos conjuntamente. Nosotros trabajamos aquí en la tierra, y los ángeles trabajan en las esferas espirituales, pero todo es una misma unidad. Porque esto es un ejército organizado, nosotros estamos conectados, todo es una conexión. Por eso hay gente que no entiende estos temas, hermano, porque son tan terrenales que ni se imaginan lo que está pasando ahorita. O sea, en este momento hay un momento espiritual. Lo que estamos haciendo ahorita en este momento es un reposo, pero estamos en constante movimiento. O sea, el reposo es estar en constante movimiento. ¿En qué sentido? Que estamos siendo adoctrinados. Por un lado, la menorá, el candelabro de oro puro que estaba en el santuario, tipifica a Yeshua, que ilumina el camino y la comunión de los creyentes. El aceite de oliva en las 7 lámparas de la menorá, utilizado como un combustible para dar luz, ilustra el perfecto y completo poder del ministerio del Ruach HaKodesh, quien es la fuente de la luz en nuestras vidas. Porque con su mirada omnisciente alumbra y descubre incluso los pecados más oscuros y profundos y ocultos, dejándolos al descubierto y listos para el juicio final.
Paremos acá. Por eso la pastora esta mañana hablaba, y lo hemos venido viendo, que una persona que es capacitada en el poder del Espíritu Santo tiene la facultad de ver el pecado de los demás hermanos o de cualquier persona. ¿Cómo opera eso? Yo quiero enseñarles porque yo quiero que aprendan punto a punto. ¿Usted ha entrado en una resonancia o usted ha estado en una resonancia? Bueno, pocos han estado y ojalá nunca estén. Y no se lo recomiendo. La resonancia es el aparato que está más capacitado en cuestión de tecnología aquí en la Tierra para encontrar las enfermedades que están allá. Donde el médico dice, la verdad, yo no sé ni qué tiene usted, metámoslo allá. Y esa máquina le dice, tiene este problema, tiene esto. Entonces, en base a eso, los especialistas hacen el proceso. Nosotros somos como una resonancia espiritual donde vemos el alma y vemos lo más oculto que hay en el alma y decimos, usted tiene este pecado, hermano. Pero ¿cómo? Usted tiene esto, y si usted no lo deja, su vida no va a cambiar. ¿Cómo sucede eso? Porque como yo estoy facultado del Espíritu Santo, tengo la facultad para poder entrar al alma de mi hermano. Tengo la facultad de poder entrar al alma de mi hermano, y eso no lo puede hacer cualquiera. Eso no lo puede hacer cualquiera. Por eso la gente cuando se les dicen cosas, dicen, ¿quién les habrá contado? Empiezan a pensar eso. En vez de decir, oiga, verdad, necesito cambiar. Pero la preocupación es, ¿quién se lo dijo? ¿Quién se fue chismoso? El Espíritu Santo. Él es el que cuenta todas las cosas, hermano. Por eso en Éxodo 25:31 y en Juan 8:12 y en Proverbios 23:27, miren lo que dice en Éxodo 25:31 mirando el Antiguo Testamento. Haz un candelabro de oro puro, labrado en martillo, todo el candelabro y sus decoraciones. Serán una sola pieza, la base, el tronco, las copas para la lámpara, los capullos y los pétalos. Pasémoslo a Yeshua, Juan 8:12. Yeshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces démonos cuenta que en el Antiguo Testamento ellos usaban muchas simbologías. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, Yeshua dice, yo soy todo lo que era símbolo de un pasado, soy el símbolo, pero ya hecho carne, que anhela habitar en ustedes. Juan 8:12. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los sentimientos más profundos. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los sentimientos más profundos. Un hombre capacitado con el poder del Espíritu Santo, que busque y que ame la presencia de Dios y que lo primero en su vida sea Dios, Dios le entrega todo esto, hermano. Antes, no. ¿Por qué? Usted no pide algo en lo cual usted no lo va a ejecutar. Usted no pida lo que no va a hacer. Porque el hecho de usted pedir todo esto a esta magnitud, lo está conllevando a usted tener que morir a muchas cosas. Aún a usted mismo. Porque su vida no le pertenece a usted, le pertenece todo al Padre. Entonces a veces queremos pedir tantas cosas y hay unos temas musicales muy hermosos que claro, usted los canta y se inspira y se sumerge en ese tema, pero uno va a mirar y uno dice, venga, ¿yo qué dije? Si yo no soy eso es una mentira. Por eso usted no coja a cantar. Y yo le he dicho a mi esposa, yo no la voy con eso casi. Yo no canto lo que yo sé que no estoy viviendo. Por eso yo me quedo callado. Porque es que es fácil seguir un tema. Eso es como usted decirle al muchacho, venga, vayan a Moria Pepa y le están enseñando a usted porque usted más bien no lo dice. Sí, entonces, con Dios es así, hermano. Con Dios cada uno tiene que dar lo mejor. O sea, yo le estoy dando un testimonio de lo que yo he aprendido en el caminar de Dios. Entonces, a medida que yo voy avanzando, les voy hablando lo que yo he aprendido con Dios, como si mi esposa le estuviera enseñando, ella va a hablar otra cosa. Si cada uno estuviera enseñando, cada uno enseña conforme a lo que vive con Dios y sus experiencias que han tenido con Dios. Pero démonos cuenta que la mayor experiencia es cuando usted lo da todo por el todo y no negocia con Dios su santidad. Observen que las lámparas de la menorá tienen la forma de la flor de almendro, y almendro en el hebreo es shaket, cuya raíz es chakat, S-H-A-K-A-D, que significa ver, despertar, y tiene un sentido de alerta, de vigilar y poner en atención cuidadosa, porque en Israel el árbol de almendras vigila cuidadosamente al pasar del invierno, y es el primer árbol que florece tan temprano como los primeros meses,
Por eso lo llaman el despertador, ya que el primer árbol que anuncia la llegada de la primavera es el árbol de almendro. ¿Ustedes se acuerdan cuando el profeta Jeremías le dice, Yahweh, ¿qué ves? Veo Una rama de almendro. le estaba diciendo, vienen los primeros meses. Le está dando como unos tiempos proféticos para lo que iba a hacer con la casa del sur. En Éxodo 25, 32-33 dice, y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno a sus lados y 3 brazos del candelabro al otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro, en brazo con cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro. En el otro brazo un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Entonces, ¿qué nos estaba enseñando el candelabro? Y voy a leer, vigila cuidadosamente al pasar del invierno, y es el primer árbol que florece tan temprano como los primeros meses, por eso lo llaman el despertador. Entonces, ¿cuál era la tarea de la menorá? Traer el despertar en el sumo sacerdote para aquel tiempo. Para nosotros representa la luz de Yeshua, y lo más tremendo es que nosotros sí tenemos que estar alerta las 24 horas, porque el sacerdote entraba de tiempo en tiempo, mas Yeshua habita las 24 horas. 7 días a la semana, 31 días al mes, 365 días al año. La pregunta es, ¿cuál es la tarea de nosotros? Tener encendido el candelero de la presencia del Espíritu Santo. Por eso dicen, no apaguen la llama del Espíritu Santo, por la cual fueron sellados para el día de la redención. Yahweh utiliza un juego de palabras con Jeremías para relacionar una rama de almendro como el despertador que vigila el cumplimiento de su palabra. Tal como el Espíritu Santo es el primero en revelar el pecado al mundo, demuestra que la justicia de Yahweh está en Yeshua y alerta al mundo del juicio para que todo aquel que rechaza el poder de salvación de Yeshua. Por eso Jeremías 1, 11 al 12 dice, palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué ves? Jeremías dijo, veo una rama de almendro. Respondí, has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta, vigilo para que se cumpla mi palabra. Entonces la tarea nosotros para este tiempo, porque bueno, uno dice, listo, leemos Biblia, leemos escritos, pero la cuestión es sacar las riquezas espirituales y extraerlas para nuestro tiempo. Entonces, si las traemos a nuestro tiempo, nosotros somos como esos almendros que vigilan y estamos alerta. ¿Alerta de qué? De lo que está por suceder futuramente, no en el presente, porque no tiene sentido yo hablar del mañana. Lo que el Padre nos está enseñando es hablarnos a meses o a años. Porque no tiene sentido algo que sea 8 días. No. Pero sí tiene sentido cuando algo es a meses o a años. Porque le hago una pregunta. ¿Quién sabe lo que va a pasar de aquí a 1, 2, 5, 10 años? Pero el Ruach HaKodesh lo sabe y se lo da a entender a sus siervos, los escogidos. Dice que los 7 ojos del Señor, el apóstol Juan nos dice que los 7 espíritus son enviados por el Padre y el Hijo para ser sus ojos, o sea, la omnisciencia. Y su presencia y omnisciencia de forma perfecta en este mundo. Además, el apóstol Juan describe otra característica de los 7 espíritus, que son los 7 cuernos, que hablan de su poder y fuerzas divinas, es decir, la omnipotencia perfecta de Yahweh. Apocalipsis 5:6. Miré, y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Yahweh enviados por toda la tierra. Entonces, sabemos que Yahweh habita en todo el sistema, ¿sí? No hay ningún rincón del universo infinito donde no esté Él. Pero ¿usted sabía que Yahweh también ve a través de nosotros las personas? Yahweh te ve a ti a través de mí. Yahweh ve a Jefferson, cada uno nos vemos a través del Espíritu Santo. Cada uno, porque como Él es dueño de los que son hijos de Él, entonces a veces, es que esto es chistoso, pero cuando el Padre quiere hablar contigo, como hay gente que es un poco cerrada en la audición, entonces el Padre utiliza al siervo, al creyente, lo toma y empieza a hablarle a la persona. Entonces empieza uno a hablarle, vea Miguelito, yo no sé, pero el Padre me dijo que empezara a hablar, y uno empieza a hablarle las cosas, es porque el Espíritu Santo en ese momento lo toma uno, y los ojos de Yahweh son nuestros ojos y está viendo a través de Él, porque es que Él no necesita pedir permiso de nada, Él está en todo
O sea, por eso hay gente que dice, el Padre me habló a través de él. Dios me habló a través de él. No el pastor me habló a través de él, sino Dios me habló a través de él. Es diferente, ¿sí ven? Dice que el profeta Zacarías también nos habla de los 7 ojos del Señor, Zacarías 3:9 y 4:10. Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara la Adonai de los ejércitos. Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Pues ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Zorobabel era el hijo de Salatiel. Fue el tercero en entrar después del exilio. Él era el encargado de restaurar la presencia del Espíritu Santo. Nehemías, los muros. Esdras, la Torá. Y Zorobabel, la gloria y la presencia de Dios. Dice que las 7 lámparas de la menorá, estos son los 7 ojos del Señor que recorren la tierra, en un sentido simbólico. Pero ya no, lo vemos ya en un sentido más personal. Yahweh es Rúa y la plenitud del universo y todo habita en él. O sea, todo el universo y todo lo que hay, lo que hemos logrado entender, toda esa plenitud habita en él. Todo habita en él, nada habita fuera de él, todo habita dentro de él. Entonces alguno dirá, ¿dónde está Dios? Dios es el dueño de todos los sistemas, de todo, de todo, de todo. No hay nada que se le salga de sus manos. Que fueron los testigos durante el juicio del sumo sacerdote Josué, bueno, etc. Zacarías 4:6 dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por poder, ni por la fuerza, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor. ¿Ustedes se acuerdan cuando el profeta Elías estaba en la cueva? Que le dijo, ¿qué haces ahí? Y él que le respondió, es que tuve un vivo celo porque mataron los hijos de tus profetas. Yo ese día di un estudio en base a estar quietos. Y la palabra estar quietos es, tranquilo, que yo voy a pelear por ti y te voy a dar la victoria. Y entendíamos en base a ese estudio de Elías que dice que primero un viento recio, etcétera, etcétera, y después llegó un viento apacible. Ahí Yahweh le estaba diciendo, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Rúa, dice el Señor de los ejércitos. Entonces las peleas nosotros no las ganamos ni por fuerza, ni por brazos, ni por armas, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a hacer otro alto. A veces quisiéramos arreglar las cosas a nuestra manera, pero yo creo que en todas vamos a perder. Hay situaciones que no las podemos nosotros, hay cosas que no las podemos controlar nosotros. Hay situaciones que son muy grandes para la magnitud de lo humanos que somos, no lo vamos a poder hacer. Pero el Padre nos está enseñando que no somos nosotros, sino es el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando yo le doy lugar a la presencia para que Él tome y me dé la libertad. Por eso en una guerra, independiente de la guerra que sea, el Padre nos dice, estén. Y le hago una pregunta, ¿usted sabe qué es estarse quieto en medio de un zaperoco? Pues en eso es donde el Padre le dice, estése quieto. ¿Por qué? Porque por naturaleza cuando estamos siendo atacados, ¿qué hacemos? Respondemos y nos desesperamos. Y se nos viene el mundo encima y decimos, ¿dónde está? Y resulta que Yahweh le está diciendo a usted, no por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces dejen cuenta que la mayoría de victorias y la mayoría de guerras que hemos ganado nosotros como comunidad es porque en el momento de la guerra quedamos, entramos en reposo con mi esposa y empezamos a clamarle al Padre y le mostramos y les ponemos nuestra necesidad. Le decimos, Señor, mira, nos están atacando. Mira, Señor, nos están injuriando. Mira, Señor, mira. Y a los pocos días, a los meses, vemos las respuestas. No es con poder ni con fuerza. Esto no es como Pedro. Así no se arreglan los problemas. Zacarías 4:10 y Zacarías 4:6. Dice que los espíritus son el medio por el cual Yahweh destruirá el poder que Satanás tiene sobre las personas. Hoy Satanás engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón. La serpiente antigua, que se llama Hasatán, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y notamos, y los incrédulos lo siguen alejándose más cada día de Dios. Apocalipsis 13:3.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. 16:4. Pues son los espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la gran batalla del gran día del Todopoderoso. O sea, eso está pronto para suceder. Esta profecía sí está para cumplirse. Esta. ¿Y por qué yo le digo que está para cumplirse? Mire. Ya se manifestaron los grises, que ese tema no lo predica casi nadie, porque la mayoría, mire, la vez pasada yo escuchaba a alguien que se llama filosofía judía. Él tiene muchas reproducciones y eso tienen debate. Miren, eso hay unos debates que fulano conoce, eso muchos debates. Entonces le hicieron una pregunta. Rap, ¿usted qué opina de los extraterrestres? Dijo que eso eran inventos, que los judíos eran muy centrados para eso, que ellos con eso, no. Que eso era la cultura occidental. Entonces vamos a ver el día que tengan la ovni sobre la cabeza, a ver qué va a decir él. Cuando dice eso es porque la guerra va a ser con demonios. Y esos demonios van a empezar a captar los reyes de la tierra. Ahorita que ellos se manifiesten, van a rebelarse a todos los reyes de la tierra. Cuando se rebelen a los reyes de la tierra, esas confederaciones van a entrar a nuestro planeta, a nuestro sistema, van a hacer alianzas con todos los gobiernos del mundo. ¿Y a qué creen ustedes que le van a hacer guerra al final de todo esto? Al pueblo de Israel le van a hacer guerra. Y ahí es donde el Padre va a intervenir para la gran batalla del gran día del Todopoderoso. Y van a ser todos ellos juzgados. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Pero él se cuenta que para poner a prueba la tierra, no los que están llenos del Ruach HaKodesh. No es para los que están sellados, porque es que hay gente que dice que aún los que están sellados. No. Al mismo tiempo el Evangelio eterno se proclama a los habitantes de la tierra. Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, y que decían a gran voz: teman a Yahweh y den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso se está hablando para los tiempos finales que también están para venir. Con el capítulo anterior de Apocalipsis 12. Así que cada creyente que haya recibido al Ruach HaKodesh, en realidad recibió en su corazón a los 7 espíritus de Yahweh, las 7 lámparas del Señor y los 7 ojos del Señor. Vuelvo y lo repito. Al usted recibir el Espíritu Santo en el alma, recibió los 7 espíritus de Yahweh. ¿Y cuáles son los 7 espíritus de Yahweh? Inteligencia, conocimiento, sabiduría, consejería. Bueno, lo primero que Dios a uno lo dota es de sabiduría, entendimiento, conocimiento. ¿Qué más? Sabiduría. Exacto. Entonces, una persona se caracteriza cuando tiene el Espíritu Santo porque es una persona sabia en dar consejos en el momento indicado. Las 7 lámparas del Señor y los 7 ojos del Señor. En los siguientes estudios entenderemos más cerca de la bendición del Espíritu Santo y cómo podemos crecer en nuestra relación con Yahweh a través de los 7 espíritus. Entonces, para concluir, vamos a mirar brevemente cómo es que los 7 espíritus de Yahweh ayudan a los creyentes vueltos a nacer en su caminar con el Señor. El Espíritu Santo nos da sabiduría y comprensión a través de las Escrituras. En segundo lugar, nos brinda un consejo para dirigir nuestras vidas y poder para enfrentarnos al ataque a la oposición satánica. Finalmente nos da a conocer el conocimiento de Yeshua, Juan 15:26 y Juan 16:15. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él les dará testimonio de mí. O sea, estamos hablando de los 7 espíritus y todo lo anterior de lo que estamos hablando del revestimiento del poder de Dios sobre el creyente. 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y producen en nosotros respeto y reverencia por Yahweh. Entonces démonos cuenta que ya para seguir avanzando y hacer un recuento, cuando el Padre te capacita a ti y miramos las Escrituras en el Antiguo Testamento, a veces nos quedamos en lo que Él
manifestaba en cada uno de los tiempos con los profetas, porque cada profeta veía a Yahweh de una manera diferente, cada uno lo interpretaba de la manera como el Padre se le revelaba, pero al fin y al cabo el Espíritu es el mismo. Pero nos damos cuenta la facultad y el poder de Dios en toda su magnitud de cómo puede utilizar a un creyente, cómo puede utilizar a un siervo de Dios conforme a yo lo pueda entender, o conforme a mi capacidad para yo poderlo interpretar o poderlo comprender. Entonces aquí surge la pregunta: ¿pesa libertad, inspiración y revelación? Cuando vino Shavuot, en la fiesta de Shavuot, Hechos capítulo 2, ahora sí podemos comprender mucho mejor qué era lo que el Padre quería capacitar a este pueblo que estaba en el aposento alto, cuando dijo que recibirían poder del Espíritu Santo. Cuando venga, ¿qué creen ustedes que estaba recibiendo? Todo lo que hemos venido estudiando, no era una sola cosa, eran muchas, pero muchas cosas a la misma vez. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que recibieron el poder del Espíritu Santo, y habían gente de muchos territorios, dice de Judea, de Samaria, de Egipto, de muchos lugares vinieron a recibir el poder del Espíritu Santo, y dice que ellos hablaban cada uno en su idioma. Y como cada uno hablaba en su idioma, yo podía entender el que hablaba, etcétera, el que hablaba, todos se entendían a pesar de que eran lenguas diferentes, idiomas diferentes, cada uno se podían entender por el Espíritu, y no como lo dicen en el cristianismo, que no. Era entender yo que mi hermano estaba hablando en un lenguaje diferente, pero todos a la final, por el Espíritu, se podían comprender. Le voy a hacer una pregunta. Si nosotros fuéramos a predicar a X país donde no se habla el español, y fuéramos a ministrar por el Ruach HaKodesh, y no tuviéramos un intérprete, si fuera por el Ruach, ¿qué cree usted que pasa? No habla inglés, Exactamente. ahí de una vez empieza a hablar inglés. Si nosotros no tuviéramos traductor, por el Espíritu Santo, va a traer la facultad y la inspiración de los que anhelan la presencia de Dios, y nos vamos a poder entender a pesar de que no hablamos el mismo lenguaje humano. Pero por el Espíritu sí nos vamos a entender todos. ¿Sí? En eso sí faculta el Espíritu Santo. Y eso puede suceder. Porque el Padre no se limita en nada. En nada. Usted puede estar con una persona que hable otro idioma, pero si están hablando los asuntos del Ruach HaKodesh, lo van a entender los dos. Porque el Espíritu los toma los dos. ¿O qué pasó en Hechos capítulo 2? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, hermano. Ninguno hablaba el idioma del otro. Llegó el Ruach y todos empezaron a hablar en lenguas, pero todos entendían lo que se estaba hablando por él. Por el Espíritu, hermano. Entonces démonos cuenta que en ese momento, cuando todos son capacitados y revestidos, el Padre les está entregando todo lo que en el Antiguo Testamento escuchamos de Él. Todo lo que en el Antiguo Testamento escuchamos del Padre, nos lo está entregando a nosotros. Y todo lo que Yeshua dijo, que todo lo que pidieran en su nombre al Padre, les sería hecho. Entonces le hago una pregunta. ¿Shavuot es cualquier fiesta? No. No es cualquier fiesta, hermano. No es por eso. Esa fiesta es más importante y es una honra y un respeto al Padre, porque al fin y al cabo Yeshua es un mediador para salvación, pero el que hace todas estas cosas es Yahweh. O si no, en Éxodo capítulo, leamos Éxodo 20, por favor, y no nos habla de Yeshua, nos habla del honor hacia el Padre. Yeshua es un mediador, pero no es la cabeza principal. Y lean Éxodo 20 y en el 1, ¿qué dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué más? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Pregunta, ni abajo en la tierra. ¿ahí está hablando de Yeshua o está hablando de Yahweh? Shavuot es Yahweh. Shavuot es Yahweh. ¿Cómo lo recibimos? A través de su Hijo, Yeshua. Porque Yeshua nos da la capacidad de soportar la venida del poder de Dios. Porque si el poder de Dios viniera sin Yeshua, nos mata. Sencillo. Morimos. Morimos por nuestra naturaleza caída.
Porque Él nos ayuda con nuestra naturaleza caída a resistir la gloria del Padre. Porque sin el Padre o sin Yeshua, la tierra se desintegraría en 1000 pedazos. Yeshua es el que soporta la gloria del Padre. Por eso Yeshua dijo, todo lo que pidan en mi nombre, sin Yeshua nosotros no podemos hacer nada. Pero la cabeza principal y el dueño de todo esto es Yahweh. Por eso nosotros no podemos, tengamos mucho cuidado cuando adoramos. Hay unos temas que dicen que no deberían cantarse así. Porque Yeshua dijo, adora al Padre, no me adoren a mí. O no dicen los textos, adora a Dios. ¿Dónde hay textos que dicen, adórenme a mí? No dice, adórenme a mí. Dice, adora al Padre. Entonces, todas las adoraciones, para que tengamos cuidado cuando cantemos, porque es que yo he escuchado unos temas, en este momento no me acuerdo, pero hay muchos que todos van hacia Yeshua, hombre. Y mi pregunta es, venga, si el dueño de todo esto, ¿quién es? Es Yahweh, la adoración es a Yahweh. Entonces deberíamos cambiarle Yeshua por Yahweh, porque al fin y al cabo Yeshua es el mediador de todo esto. Y Yeshua depende del Padre. La tarea de Yeshua fue redimirnos, pero el que da la vida, ¿quién es? En el día del juicio, Yeshua va a ser nuestro abogado, pero ¿quién da la vida? Yahweh. Entonces, a veces ese punto no lo vemos. Y hay iglesias donde separan puntos y le dan más protagonismo al Mesías que al autor de todas las cosas. O en qué texto dice de toda la Biblia, adora a Yeshua. Que se diga el nombre propio, adora a Yeshua. No, adora a Yahweh. Entonces démonos cuenta que la tarea de nuestro hermano mayor, el primogénito, es el mediador para nosotros poder entrar, tener libre acceso, porque sin Yeshua no se puede celebrar Shavuot. Sin Yeshua no se puede, porque es que Yeshua dijo estas palabras, yo me voy, yo me tengo que ir, pero vendrá otro consolador más poderoso que yo. ¿Quién? El Espíritu de Yahweh, es el que hace todos los milagros. Porque es que yo les digo una cosa, Yeshua, para poder reprender las potestades malignas, tenía que ser por el poder de su Padre. Sin el poder del Espíritu Santo, Yeshua hubiera quedado, mi hijo no arranca. Todo lo hizo fue por el poder de su Padre, del Espíritu Santo. Nosotros, para poder ejercer el ministerio y para poder entender Shavuot, tenemos que haber pasado primero por Pesar, libertad, ir al madero y reconocer lo que Él hizo en el madero. Y ya reconociendo lo que Yeshua hizo en el madero y me libertó, me santificó, me dio redención, fue el Cordero inmolado, ahí el Padre puede entrar a tomar el lugar que es el poder del Espíritu Santo. Entonces es necesario que en este santuario habite la presencia de Yeshua para que el Padre pueda entrar. Sin Yeshua el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros. Sencillo. No puede habitar. Porque Yeshua es el encargado de que la gloria del Padre se manifieste en la vida de nosotros. Sin Yeshua no se puede hacer nada, porque Él dijo, todo lo que pidan en mi nombre al Padre será hecho. ¿Está claro hasta aquí? ¿Qué significa Shavuot? ¿Es cualquier fiesta? No, no es cualquier fiesta.